El aire en la fortaleza de la tormenta era gélido, casi tanto como la mirada de Carlos Tormenta. Llevaba 7 años sin que se le escapara una sonrisa, decían. 7 años de hielo y duelo. Y ahí estaba yo, María, empapada hasta los huesos, el vestido de novia hecho jirones y la daga de plata temblándome en la mano, como si fuera la mismísima muerte quien me perseguía. Acababa de irrumpir en su patio, con los ojos salvajes, mi propio corazón latiéndome a ritmo de trueno, un eco de la tormenta que azotaba los Pirineos esa noche. Escapaba de una jaula, sí, de una boda forzada, pero en ese momento solo veía la siguiente, o al menos eso creía. Los aullidos de los rastreadores de Víctor Espino todavía resonaban en mis oídos, una melodía macabra que me había empujado a cruzar los dominios prohibidos. Recuerdo el frío brutal en mis pies descalzos, la tela rasgada de mi vestido de seda color crema, empapada y manchada de sangre. No la mía, por suerte. Solo el de aquel guardia que intentó detenerme en la frontera. Pobre diablo. Mi pecho ardía como si me hubieran vertido plata fundida por la garganta. La adrenalina me había mantenido en pie, empujándome hacia este lugar donde la lógica dictaba que encontraría mi fin. Todo el mundo sabía que Carlos Tormenta, el rey de hielo, no tenía piedad con los intrusos, menos aún con los que llevaban el hedor de su mayor enemigo. «Concédele santuario», le dije, mirando fijamente sus ojos grises como el invierno. «O juro por la diosa luna que expondré cada debilidad de tu frontera norte al enemigo que me persigue». Y en ese instante, en medio de la furia primal de la tormenta, después de 7 años de oscuridad y venganza, una sombra de sonrisa curvó sus labios. Fue apenas un atisbo, un gesto que lo transformó de una estatua brutalmente hermosa en un depredador que acababa de encontrar una presa interesante. Mi mundo entero se encendió, y no solo por el rayo que partió el cielo justo en ese momento. No sé si fue martes o miércoles. Los días se habían vuelto un borrón desde que agarré esa daga del altar. Mi mente salta y baila, mezcla los recuerdos como si fueran cartas. Antes de eso, ¿cuánto tiempo había pasado? Meses, quizás 6, atrapada en la fortaleza de Víctor, en plena Sierra Morena. Había un salón decorado con rosas de sangre y velas negras para la ceremonia. Las flores que mi madre siempre decía que eran de mal agüero para una boda. Ay, mamá, pensar en ella me devuelve al instante exacto. El tacto frío de la plata en mis dedos cuando la sacerdotisa se giró para bendecir el vino. Víctor, a mi lado, sonriendo con su sonrisa de depredador, su aliento a whisky y crueldad en mi oído mientras me susurraba las atrocidades que planeaba hacerme después. Mi loba aulló de rabia dentro de mí, un grito silencioso que me hizo saborear la sangre en mi propia boca. Fue entonces cuando mi mano se extendió, sin pensarlo, hacia la daga ceremonial. Un tajo rápido en la garganta del guardia más cercano, y luego, a correr. Los bosques eran una oscuridad sin fin. El lodo me atrapaba los pies. Víctor no perdona la humillación. Huir de tu propia ceremonia, delante de todo el pack de la sombra del sur, era una declaración de guerra. Mi madre me enseñó que a veces la única forma de sobrevivir era volar. Volviendo al patio, ahí estaba él, Carlos. Había oído los susurros sobre él junto al fuego de Víctor, el lobo fantasma, el rey de hielo, el alfa que había visto a toda su estirpe masacrada en una sola noche y que había pasado 7 años cazando a cada asesino con una precisión metódica y sin emociones. Pero las historias no te preparaban para el impacto de su presencia. Estaba montado en un enorme caballo de guerra negro,
una mano enguantada apoyada en el cuello musculoso de la bestia. 2 metros de poder depredador puro envuelto en armadura de cuero oscuro, con incrustaciones de plata y hueso de lobo. Su barba era espesa y trenzada al estilo antiguo del norte. Tenía el pelo rapado a los lados, con la parte superior recogida en nudos de guerrero. Las cicatrices adornaban sus antebrazos como un mapa de la violencia vivida. Y su rostro, madre mía, su rostro era la belleza brutal encarnada. Pómulos afilados que podrían cortar el cristal, una mandíbula tallada en granito, ojos del color de las tormentas invernales, gris pálido y absolutamente implacables. Sus guerreros, que estaban con las manos en las armas, se detuvieron cuando él levantó una mano, congelados, obedientes. Yo, en cambio, temblaba. ¿Miedo? Sí, un poco, pero sobre todo agotamiento y una extraña euforia. Necesito asilo, le repetí, manteniendo la daga firme, aunque mis dedos dolían. Sus ojos grises me escanearon, sin lujuria, solo evaluación, leyéndome como si fuera una estrategia de batalla escrita en carne y desesperación. Novia fugitiva, observó, su tono casi casual. O prisionera fugitiva. Mi padre me vendió a Víctor Espino para saldar una deuda. No soy ganado para ser negociado, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Algo parpadeó en sus ojos pálidos. ¿Reconocimiento? Quizás incluso respeto. Víctor Espino, repitió, el nombre como si le supiera a veneno y sangre vieja. El Pack de la Sombra del Sur, el lobo que envió asesinos a mis tierras hace 3 inviernos. Inclinó la cabeza, estudiándome con un enfoque depredador. Apuntas alto con tu rebelión, pequeña loba de plata. ¿Entiendes a dónde has venido a parar? El territorio de la fortaleza de la tormenta. Di 3 pasos hacia adelante, dejando un rastro de agua de lluvia y desafío en sus piedras ancestrales. Sé exactamente quién eres, Carlos Tormenta, y sé que desprecias al Pack Espino porque Víctor intentó apoderarse de tus minas de hierro el año pasado. Mataste a 5 de sus tenientes y enviaste sus cabezas en un cofre tallado con insultos. El patio quedó en un silencio sepulcral. Incluso las antorchas parecían dejar de crepitar. Uno de sus guerreros, un bruto enorme con una cicatriz que le dividía la cara, soltó una carcajada áspera. «Ramón», gruñó Carlos, sin que su voz subiera de volumen, pero la temperatura cayó 20 grados. «Si vuelves a hablarle así te arrancaré la lengua con una hoja roma y te la haré tragar». Ramón Hielo retrocedió de inmediato, inclinando la cabeza en señal de sumisión. La atención de Carlos regresó a mí, y esta vez esa casi sonrisa estaba definitivamente ahí. Peligrosa, intrigada. «Has investigado bien. No soy solo la hija mimada de un noble», dije, mi voz como acero envuelto en terciopelo. «Tengo la memoria de la luna. Cada mapa de batalla, cada ruta de suministro, cada alianza secreta que Víctor haya discutido en mi presencia está aquí dentro». Me golpeé la sien. Información que podría paralizar al Pack de la Sombra del Sur desde dentro. Inteligencia que sería valiosa para el alfa correcto. ¿Y qué quieres a cambio de esos secretos? Protección, una nueva identidad, paso a la costa occidental donde pueda desaparecer. Mi voz no flaqueó. O puedo dar la vuelta, dejar que los cazadores de Víctor me arrastren de vuelta, y cuando me torture hasta que se me agote el desafío, le contaré cada debilidad defensiva en tu muro norte, cada horario de patrulla, cada escasez de suministros. ¿Qué opción nos sirve mejor a ambos, Rey Alfa? Por un largo y cristalino momento, Carlos simplemente me miró. El caballo de guerra resopló, raspando el suelo.
El trueno rodó sobre nuestras cabezas. El mundo contuvo la respiración. Entonces hizo algo que hizo que cada lobo en su patio se tensara en estado de shock. Se rió. No fue una carcajada fuerte ni larga, solo un breve y genuino sonido de diversión oscura que transformó su rostro brutal de fríamente hermoso a absolutamente devastador. Entraste en la guarida de un lobo, dijo, y esa sonrisa mortal se ensanchó solo una fracción, y amenazaste al lobo. ¿O eres la hembra más valiente que he conocido? ¿O la más tonta? ¿No puedo ser ambas? Esa sonrisa creció, afilada como una cuchilla. Empiezo a pensar que sí. Fuera de la puerta, estallaron los aullidos. Más cerca ahora, furiosos. El pack de Víctor. Mi agarre se tensó en la daga. Están aquí. Carlos se enderezó, ajustando sus brazaletes de cuero con calma y precisión. Ramón, Bernardo, muestren a la señorita María a la torre norte. Asegúrense de que esté cómoda. Sus ojos grises tormentosos se encontraron con los míos, y sentí el peso de su presencia alfa como una fuerza física. Yo me encargo de su comité de bienvenida. ¿Por qué? La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me estás ayudando? Esa sonrisa peligrosa otra vez, depredadora, fascinada, porque dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler cuero y pino y algo salvaje y masculino. No me he divertido tanto en 7 años. Su voz cayó a un gruñido que sentí en mis huesos, y porque quiero ver de qué es realmente capaz una loba lo suficientemente valiente como para amenazar a un rey alfa. Luego pasó junto a mí hacia la puerta, y me di cuenta con claridad cristalina de que no había escapado de una jaula solo para caer en otra. Había corrido directamente a los brazos de algo mucho más peligroso de lo que Víctor Espino podría ser. O eso creía en ese momento. La verdad es que, incluso ahora, meses después, sigo sin estar segura. Es complicado. Me llevaron a una torre. Astrid, la guerrera con cicatrices en los hombros, no me trató como a una prisionera, sino con una especie de respeto estoico. Me dio ropa nueva, nada de vestidos delicados, sino ropa práctica del norte. Pantalones de cuero, una túnica de lana suave y un chaleco forrado de piel. Y botas, gracias a la diosa luna. Pero me aferré a mi daga. Era mi única compañera. Pasaron 3 días, o quizá 4, no recuerdo bien. Las noches eran lo peor. Las pesadillas del rostro de Víctor, el sonido de los aullidos de sus rastreadores, de mi madre. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, José, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Él se refería de los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. La fortaleza de Carlos, sus palabras, su protección, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. No es que no quisiera creerle, pero mi instinto, forjado en la traición, siempre me susurraba que tuviera cuidado. La primera vez que me llevaron a la sala de guerra, los ojos de todos estaban puestos en mí. Ramón Hielo, Bernardo Garra, Tora, el viejo lobo curtido en 100 batallas, todos me miraban con una mezcla de sospecha y curiosidad. Esta es su gran informante, dijo Ramón, con un tono lleno de escepticismo. Una novia fugitiva. Esta es María Silvano, corrigió Carlos, con una voz que desprendía autoridad. Y antes de que la descartes, escucharás lo que tiene que decir. Me acerqué a la mesa, donde un mapa se extendía con rutas de patrulla y líneas de suministro. Mi memoria,
esa que llamaban la memoria de la luna, se activó. Comparé lo que veía con lo que había memorizado de la sala de guerra de Víctor. Y al instante detecté el fallo. Están planeando atacar desde el este, dije, señalando la ruta marcada a través del paso de los pinos. Correcto, gruñó Tora. Es la ruta más directa y el terreno proporciona cobertura hasta que estamos a distancia de ataque. Negué con la cabeza. Es una trampa. Víctor fortificó ese paso hace 6 semanas. Tiene 40 lobos escondidos en posiciones reforzadas en las rocas sobre el camino. Atacarán desde allí y serán masacrados antes de que siquiera vean el puesto. La sala quedó en silencio. La expresión de Ramón se oscureció. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estaba allí cuando dio las órdenes. Estaba sentada en su estudio, fingiendo bordar como una buena pareja, mientras él y sus generales planeaban cómo atraer al Rey de Hielo a una zona de muerte. Señalé otra ruta en el mapa. Dejó la aproximación occidental vulnerable porque el terreno es más duro. No cree que se arriesguen. Esa es su entrada. Carlos se inclinó con los ojos afilados. La aproximación occidental pasa por el cañón de la Viuda. Es traicionera incluso con buen tiempo. Y es el doble de larga. Pero está indefensa, repliqué. Y los trenes de suministro de Víctor no varían sus rutas. Pasan por el puesto al amanecer cada 3 días. Si tomas la ruta occidental y calculas bien el tiempo, puedes atacarlos antes de que siquiera sepan que estás allí. Bernardo estudió el mapa, luego miró a Carlos. O dice la verdad o nos está llevando a una trampa peor. Digo la verdad, afirmé. Pero no confíen en mi palabra. Envíen exploradores al paso de los pinos. Verán las fortificaciones. Entonces sabrán que no miento. Carlos me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego se volvió hacia Bernardo. Toma a 3 de tus mejores. Explora el paso de los pinos. Quiero confirmación antes del amanecer. Ramón seguía mirándome con desconfianza. Incluso si tiene razón en esto, no significa que podamos confiar en ella. Podría estar dándonos la verdad ahora para que nos traguemos las mentiras más tarde. Podría, estuvo de acuerdo Carlos. Por eso ella vendrá con nosotros. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? Afirmas que conoces las tácticas de Víctor. Demuéstralo. Me acompañarás en la próxima patrulla. Sus ojos grises, fríos y desafiantes, se encontraron con los míos. Considéralo una prueba de tu resistencia. Si puedes seguir el ritmo de los lobos del norte, quizás valga la pena protegerte. Si no puedes, se encogió de hombros, entonces eres solo otra carga. Astrid parecía incómoda. Mi rey, ella no está entrenada para el combate. Entonces aprenderá rápido, dijo Carlos con tono definitivo. Salimos al amanecer, despedidos. Todos se fueron, dejándome sola con él. Estaba de pie junto a la ventana, mirando sus tierras, su perfil nítido contra el fuego. No confías en mí, dije en voz baja. No confío en nadie, respondió sin mirarme. La confianza te mata, te traiciona, te destruye. Finalmente se giró y sus ojos invernales eran gélidos. ¿Quieres asilo? Te lo ganarás. Sangre y sudor y pruebas. Nada es gratis en el norte, pequeña loba. Levanté la barbilla. No vine aquí esperando que las cosas fueran fáciles. Vine aquí para sobrevivir. Entonces necesitarás ser más fuerte de lo que nunca has sido. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. La daga que llevas, ¿sabes usarla? Maté a un hombre con ella hace 3 días. Matar a un guardia en un momento de pánico no es lo mismo que luchar contra guerreros entrenados. Me consideró. Astrid comenzará a entrenarte esta noche. Si vas a sobrevivir en este mundo,
Necesita ser más que solo información envuelta en piel. Se fue antes de que pudiera responder, y me quedé sola en la sala de guerra, mirando los mapas que determinarían si vivía o moría. La patrulla salió al amanecer, tal como Carlos había prometido. Apenas había dormido. Astrid se había pasado medianoche enseñándome posturas defensivas básicas y cómo agarrar correctamente una hoja. Me dolían los músculos y los cortes de los pies de mi escape apenas se habían curado, pero me obligué a montar la yegua gris que me habían proporcionado, negándome a mostrar debilidad. Carlos cabalgaba a la cabeza del grupo en su enorme caballo de guerra negro, con Ramón y otros 4 guerreros flanqueándolo. Me habían dado un arco y un carcaj de flechas, aunque sospechaba que no esperaban que fuera buena con ellos. Se equivocaban. Mi madre me había enseñado tiro con arco cuando era joven, antes de que Víctor entrara en nuestras vidas, antes de que todo se volviera oscuro. Había pasado incontables horas en los bosques de mi hogar de la infancia, aprendiendo a rastrear, a disparar, a moverme en silencio. Era una de las pocas habilidades que había escondido de Víctor, sabiendo instintivamente que parecer indefensa me hacía menos amenazante. Ahora, mientras cabalgábamos por los bosques del norte, sentía despertar esa vieja memoria muscular. El peso del arco en mi espalda era familiar, incluso reconfortante. Llevábamos 3 horas cabalgando cuando Carlos ordenó detenerse cerca de un lago helado. La superficie era como cristal negro que reflejaba el cielo gris. Pinos nos rodeaban, sus ramas pesadas de nieve. Era hermoso de una manera dura e implacable, muy parecido al lobo que gobernaba estas tierras. «Aquí descansaremos», anunció Carlos, desmontando. «A van los caballos. Manténganse alerta». Ramón me lanzó una mirada que claramente decía que esperaba verme agotada y quejándome. En cambio, desmonté con suavidad, ignorando el dolor en mis muslos, y llevé mi yegua a la orilla del lago. «Cabalgas bien», observó Astrid, acercándose a mi lado, «para ser una noble del sur». Mi madre creía que las damas debían saber cómo escapar si era necesario. Respondí, el viejo dolor de esa pérdida parpadeando a través de mí. Tenía razón. El rostro cicatrizado de Astrid se suavizó ligeramente. «Una mujer inteligente, tu madre». Antes de que pudiera responder, uno de los guerreros, un joven llamado Eric, gritó desde la linde de los árboles: «Movimiento en el lado norte». Todos los lobos se pusieron en alerta al instante, con las manos en las armas. La expresión de Carlos cambió de neutral a depredadora en un latido. «¿Cuántos?» «No puedo decir. Los árboles son 2». El ataque fue rápido y brutal. 6 lobos salieron del bosque, ya transformados en sus formas bestiales. Criaturas enormes de piel, colmillos y rabia. Lobos renegados, me di cuenta con horror. Sus ojos eran salvajes, sus movimientos descoordinados, pero viciosos. Probablemente exiliados que se habían unido, desesperados y peligrosos. Carlos se transformó al instante, su forma humana estallando en una criatura de pesadilla y poder. Su lobo era enorme, gris plateado con marcas blancas invernales, y cuando aulló, el aire mismo pareció temblar. Ramón y los demás también se transformaron, enfrentándose a los renegados en un choque de dientes y garras. El lago helado hizo eco con gruñidos y el sonido húmedo de la carne desgarrada. Mi yegua gritó y se encabritó. Apenas logré rodar antes de que el caballo saliera disparado. Otro lobo se abalanzó sobre mí, una bestia marrón cicatrizada con espuma en la boca. Busqué mi daga, pero el renegado era demasiado rápido.
Entonces una flecha brotó de su ojo. El renegado se desplomó, convulsionándose. Me giré para ver quién había hecho el disparo, pero no había nadie detrás de mí. El arco seguía en mis propias manos. La cuerda aún vibraba. Había hecho el disparo. Puro instinto y memoria muscular. No hubo tiempo para procesarlo. Dos renegados más estaban circulando, tratando de flanquear a Carlos. Era magnífico en la batalla. Toda furia controlada y precisión letal, pero no podía vigilar todos los ángulos. Uno de los renegados se arrastraba entre las sombras de los árboles, posicionándose para un ataque en su punto ciego. Mis manos se movieron sin pensar. Empuñar, tensar, respirar, soltar. La flecha voló certera, impactando en el hombro del renegado justo cuando se preparaba para saltar. La criatura gimió y tropezó, dándole a Carlos la fracción de segundo que necesitaba para girar y aplastar su garganta con sus enormes mandíbulas. Los renegados restantes se dieron cuenta de que estaban en desventaja e intentaron huir. Ramón y Bernardo derribaron a dos de ellos. El último llegó a la linde de los árboles antes de que el hacha lanzada de Astrid se clavara en su columna. El silencio cayó sobre el lago helado, roto solo por la respiración pesada y el goteo de sangre en la nieve. Carlos volvió a su forma humana, su cuerpo cubierto de cortes menores, pero por lo demás ileso. Sus ojos pálidos me encontraron de inmediato, escaneándome en busca de heridas. Cuando vio que estaba de pie ilesa, algo parpadeó en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Aprobación? La matanza, dijo Ramón, respirando con dificultad mientras volvía a su forma humana. Estaba mirando al renegado con la flecha en el ojo. Esa fue tuya. Bajé el arco. Mis manos temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Sí, y el que estaba flanqueando al rey, añadió Bernardo, el respeto asomando en su voz. Le salvaste la retaguardia. Carlos se acercó lentamente y yo luché contra el impulso de retroceder. Estaba desnudo. Todos lo estaban. Su ropa hecha jirones en la transformación, pero él lo llevaba como armadura. No había nada vulnerable en él. No entraste en pánico, observó. La mayoría de los lobos se paralizan en su primera emboscada real. Entré en pánico, admití, pero disparé de todos modos. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios, la primera real que le veía que no estuviera teñida de peligro o diversión oscura. ¿Dónde aprendió una dama noble a disparar así? Mi madre, dijo. Mi voz se entrecortó ligeramente. Ella decía, una loba nunca debe depender completamente de otros para su protección. Ella murió tratando de protegerme de este matrimonio. No desperdiciaré lo que me enseñó. Algo cambió en la expresión de Carlos. Quizás comprensión o reconocimiento de una pérdida compartida. Tu madre era sabia. Ramón se acercó, su escepticismo anterior reemplazado por un respeto a regañadientes. Te debo la vida de mi rey. Ese renegado le habría arrancado la garganta si no hubieras disparado. No lo hice por honor o deuda, dije en voz baja. Lo hice porque si él muere, yo muero. Estamos unidos por necesidad, no por lealtad. Carlos ladeó la cabeza, estudiándome con esos inquietantes ojos invernales. Honesta, eso lo aprecio. Se volvió hacia sus guerreros. Recojan los cuerpos. Quiero saber si estos renegados tienen marcas de pack. Alguien pudo haberlos enviado. Mientras los guerreros se movían para obedecer, Astrid me trajo una piel de agua. Lo hiciste bien, princesa. Mejor que bien. No soy una princesa, dije, dando un largo trago. Ya no. No, asintió Astrid, mirando al renegado muerto con la flecha en el ojo. Eres algo más útil,
una superviviente. Aquí tengo que hacer un inciso. Un momento, una pausa. Esto que les cuento, lo que estaba viviendo con Carlos, todo el tema de la supervivencia, los renegados, la lealtad, ¿no les parece una locura? Yo lo pienso ahora y me parece de película, pero créanme, era muy real. Una está huyendo de un matrimonio forzado, entra a la fortaleza del lobo más temido de los Pirineos, le suelta una amenaza digna de un dramón, y de repente está cazando renegados y salvándole la vida al tipo. En mi pueblo, en Andalucía, habríamos dicho, esta muchacha está como una cabra, pero ¿saben qué? Creo que era lo único que me mantenía cuerda. Estaba tan al límite que la acción, el peligro constante, me impedía pensar demasiado. Me obligaba a vivir en el presente, algo que no había hecho en meses, quizá años. Y esa conexión que sentía con él, esa extraña familiaridad en la tragedia, no sé, era un torbellino de emociones, de contradicciones. La lógica decía, corre, huye de otro alfa. Pero algo más profundo decía, este es diferente, este, al menos, te ve. Y ahí estaba yo, en medio de la nada, con los músculos adoloridos y el corazón en la garganta, preguntándome si estaba loca por encontrar un atisbo de algo, de vida, de hogar, en el lugar más invernal y peligroso de todos. Fin del inciso. Volvamos a la historia. Montamos campamento esa noche en un pequeño claro, encendiendo un fuego para combatir el frío del invierno. Me senté un poco apartada de los guerreros, lo suficientemente cerca del fuego como para estar caliente, pero lo suficientemente separada como para marcar mi condición de extraña. Estaba limpiando mi arco prestado cuando Carlos se sentó a mi lado. No lo había oído acercarse. Para un hombre de su tamaño, se movía con un silencio inquietante. «No estás comiendo», observó. «No tengo hambre». «Mentira. Estás tratando de no mostrar debilidad». Me tendió una tira de carne seca. «Come. Necesitarás tus fuerzas». La tomé más porque discutir con un rey alfa parecía imprudente que porque la quisiera. Pero una vez que empecé a comer, me di cuenta de que me moría de hambre. Estuvimos en silencio un rato. El fuego crepitaba entre nosotros y las estrellas brillaban frías en lo alto. Finalmente, Carlos habló. «Los exploradores de Bernardo confirmaron tu información. El paso de los pinos está fortificado exactamente como lo describiste. 40 lobos posicionados en las rocas esperando para tender una trampa». Se giró para mirarme. «Salvaste la vida de una docena de mis guerreros hoy, quizás más. Entonces pasé tu prueba», dije. «La superaste». Estuvo en silencio un momento, su mirada distante. «Hace 7 años, Víctor Espino contrató a los asesinos que mataron a mi familia. Mis padres, mi hermana menor, mi hermano gemelo. Su voz era plana, sin emociones, pero pude sentir la rabia bajo ella como magma bajo el hielo. Vinieron durante la ceremonia de la luna de sangre, cuando nuestras defensas estaban bajas y nuestro pack estaba celebrando. Mataron a 63 lobos esa noche. Mujeres, niños, ancianos. Mi aliento se cortó. No sabía que Víctor estaba detrás de eso. Pocos lo saben. Cubrió bien sus rastros, usó intermediarios y testaferros, pero he pasado 7 años reuniendo pruebas. Sus ojos se encontraron con los míos y estaban llenos de fuego frío. No solo planeo derrotarlo, María. Planeo destruirlo. Todo lo que ha construido, todos los que lo ayudaron. Voy a reducir su imperio a cenizas y a asalar la tierra donde se levantó. La intensidad de sus palabras debería haberme asustado. En cambio, sentí algo asentarse en mi pecho.
Propósito, quizás, o reivindicación. Bien, dije en voz baja. Entonces úsame. Usa todo lo que sé. Quiero destruirlo tanto como tú. Carlos me estudió por un largo momento, y algo cambió entre nosotros. No confianza, aún no, pero el comienzo de la comprensión. Dos lobos unidos por la venganza mutua y la supervivencia. Tu ciclo lunar aún no ha terminado, dijo finalmente. Pero te has ganado tu asilo, pequeña loba de plata. Estás bajo mi protección permanentemente. Un alivio tan intenso me invadió que me mareé. Gracias. No me agradezcas aún. Carlos se puso de pie, su enorme figura bloqueando las estrellas. Víctor no dejará de intentar recuperarte, y ahora que has demostrado ser útil para mí, te querrá muerta aún más. Me miró, su expresión indescifrable. Ahora eres mía para proteger. Eso significa que también eres mía para mandar. Recuerda eso. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sola junto al fuego con esas palabras resonando en mi mente. Eres mía. No de Víctor, no de mi padre, de Carlos. Debería haberme enfadado por ser reclamada como propiedad otra vez, pero de alguna manera, viniendo de él, se sentía diferente, menos como posesión y más como... Negué con la cabeza, ahuyentando el pensamiento. Era demasiado peligroso pensar así. Carlos Tormenta me estaba usando, tan seguramente como Víctor lo había intentado. La única diferencia era que yo había elegido esta jaula. Pero mientras me acostaba esa noche, envuelta en mis pieles prestadas y rodeada de lobos del norte, me di cuenta de algo que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Por primera vez en 6 meses, me sentí casi segura. Y ese era el sentimiento más peligroso de todos. 2 semanas después llegó el invierno. Me había acostumbrado a una extraña rutina en la fortaleza. Mis días los pasaba en la sala de guerra, revisando mapas e informes de inteligencia con Carlos y su consejo. Mis noches eran para entrenar con Astrid, aprendiendo no solo tiro con arco, sino combate cuerpo a cuerpo, manejo de cuchillos y la brutal eficiencia de los estilos de lucha del norte. Mis noches eran inquietas, llenas de sueños con el rostro de Víctor y el sonido de los últimos gritos de mi madre. Pero estaba viva, libre, y lentamente, a regañadientes, los lobos del norte empezaban a aceptarme. Ramón ya no me miraba con desprecio cuando entraba en una habitación. Bernardo había empezado a pedir mi opinión sobre las rutas de patrulla. Incluso Tora, el viejo guerrero curtido que no confiaba en nadie, había gruñido aprobadoramente cuando yo había predicho correctamente la respuesta de Víctor a su incursión de suministros. Y Carlos era una presencia constante e inquietante. Me observaba durante las reuniones del consejo con esos ojos de tormenta invernal. Aparecía en mis sesiones de entrenamiento, corrigiendo mi postura con eficiencia impersonal. Se sentaba frente a mí en las comidas, silencioso pero de alguna manera abrumador, llenando cada espacio que ocupaba. Me decía a mí misma que no me sentía atraída por él, que el aleteo en mi pecho cuando entraba en una habitación era solo miedo residual, que la forma en que mi loba se animaba con su olor era simple biología, reconociendo a un alfa poderoso, nada más. Me estaba mintiendo a mí misma, y lo sabía. La tormenta de nieve nos sorprendió una tarde gris, cuando Carlos y yo regresábamos de una misión de reconocimiento en la frontera oriental. Solo nos acompañaban Bernardo y una joven exploradora llamada Lira. La nieve había empezado como una leve nevada, pero en una hora se había convertido en una pared blanca que hacía imposible ver 3 metros adelante. «Necesitamos refugio», gritó Bernardo sobre el aullido del viento.
Hay una cabaña de caza a medio kilómetro al sur. Nos abrimos paso a través de la tormenta, el frío tan intenso que se sentía como cuchillos contra la piel expuesta. Tenía los dedos entumecidos, la cara ardía por la congelación. Apenas podía sentir las piernas. Entonces Carlos estaba allí, su enorme brazo envolviéndome la cintura, prácticamente cargándome. «Quédate conmigo», ordenó, su voz cortando el viento. «No te atrevas a rendirte ahora, pequeña loba». La cabaña apareció como una salvación, una pequeña estructura de piedra medio enterrada en los ventisqueros. Bernardo abrió la puerta de una patada y entramos a trompicones. Lira inmediatamente empezó a encender un fuego mientras Bernardo revisaba el perímetro. «Tendremos que esperar a que pase», dijo Carlos, sacudiéndose la nieve del pelo. «Esta tormenta durará toda la noche». Me desplomé en un banco de madera tosca. Todo mi cuerpo temblaba. Ahora que estábamos fuera de peligro inmediato, la adrenalina se desvanecía, dejando solo un agotamiento y un frío profundo. «Tus manos», dijo Carlos bruscamente. Estaba arrodillado frente a mí, de repente quitándome los guantes. Mis dedos estaban blancos. Las puntas ya mostraban signos de congelación. «Malditos ancestros, ¿por qué no dijiste nada?» «No quería retrasarnos», logré decir con los dientes castañando. Maldijo en la antigua lengua del norte, palabras que no entendí, pero cuyo significado era claro. Luego, sus manos envolvieron las mías, el calor de su cuerpo chocando contra mi piel helada. «Bernardo, Lira, tomen la habitación trasera, asegúrense de que las paredes estén seguras», ordenó Carlos. «Yo me encargaré de ella». Los guerreros intercambiaron miradas, pero obedecieron, desapareciendo por una puerta y cerrándola tras de sí. De repente, me encontré sola con el rey Alfa en la pequeña sala principal, iluminada solo por el fuego creciente. Carlos trabajó metódicamente, calentando mis manos entre las suyas. Luego pasó a revisar mis pies. Me había esforzado demasiado durante la caminata, y las botas delgadas del norte se habían empapado. Se las quitó, su mandíbula se tensó al ver las ampollas y la piel en carne viva. «Vas a perder los dedos de los pies si no tenemos cuidado», murmuró, cogiendo suministros del escondite de emergencia de la cabaña. Tenía un ungüento curativo, un paño limpio para vendajes y una botella de algo que olía lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. «He sobrevivido a cosas peores», dije, tratando de fanfarronear. «¿Así?» Carlos me miró y su expresión era extraña, casi preocupada. «Llevas menos de un mes en mi territorio y te han atacado renegados. Casi te congelas hasta morir y te has esforzado al máximo en el entrenamiento. Estás tratando de demostrar algo». «Estoy tratando de sobrevivir». «Estás tratando de ganarte tu lugar». Empezó a vendar mis pies con una sorprendente suavidad para alguien con manos tan grandes y cicatrizadas. «No tienes por qué. Ya te dije que tienes asilo, permanentemente». «Las palabras son baratas», dije en voz baja. «Las acciones se ganan la confianza. Tú me enseñaste eso». Carlos se quedó en silencio un momento, concentrado en los vendajes. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que nunca la había oído. «Me recuerdas a ella, mi hermana, Ira». Me quedé inmóvil. Nunca había hablado de su familia más allá de esa noche en el lago helado. «Era feroz», continuó, sus manos aún trabajando. «Se negaba a ser tratada como algo delicado solo por ser mujer. Entrenaba con los guerreros, discutía con mi padre sobre la política del PAC, volvía loca a nuestra madre». Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. «Le habrías gustado. Probablemente te habría reclutado para cualquier plan que estuviera tramando.
¿Qué edad tenía? Pregunté suavemente. Cuando 17, murió defendiendo a los cachorros en la guardería. Sus manos se detuvieron y su voz se volvió plana. Encontraron su cuerpo rodeado de 5 asesinos muertos. Se los llevó a todos antes de que pudieran llegar a los niños. Mi garganta se apretó. Suena extraordinaria. Lo era. Carlos terminó el vendaje y se sentó, sus ojos pálidos distantes. Todos lo eran. Mi padre era un buen alfa, justo, estratégico, respetado. Mi madre mantuvo unido al pack con sabiduría y fuerza. Mi hermano Caín se suponía que gobernaría después de mi padre. Era más adecuado para ello que yo, diplomático, paciente. Su mandíbula se tensó. Yo era el guerrero, el ejecutor, el que enviaban a resolver problemas que no podían negociarse. Y luego se fueron, dije suavemente, y tuviste que convertirte en todo lo que eran, de una vez. Me miró, luego realmente me miró, y algo crudo parpadeó en sus ojos. ¿Cómo entiendes eso? Porque cuando mi madre murió tuve que convertirme en alguien que no era, alguien más dura, alguien que pudiera sobrevivir a la cobardía de mi padre y a la crueldad de Víctor. Extendí la mano, mi mano recién vendada flotando cerca de su rostro. Ambos llevamos una armadura hecha de dolor. Carlos atrapó mi mano, sus grandes dedos envolviendo los míos. Por un momento, nos quedamos sentados allí, conectados por el tacto y el dolor compartido. El fuego crepitaba, el viento aullaba afuera, y algo cambió entre nosotros. Algo que se había estado gestando desde aquella primera noche en el patio. «Eres peligrosa», dijo Carlos, con voz áspera, «no por tu información o tus habilidades, sino porque me haces sentir cosas que enterré hace 7 años». Mi aliento se cortó. ¿Qué cosas? Esperanza, calor. Su pulgar trazó círculos en mi palma. La chispa de querer algo más allá de la venganza. Mi mano libre se movió por sí sola, alzándose para tocar la cicatriz que le recorría la mandíbula. Inhaló bruscamente, pero no se apartó. Su piel estaba cálida bajo mis dedos y pude sentir su pulso saltando. «No debería querer esto», murmuró, sus ojos fijos en los míos. «Es una debilidad peligrosa. En el momento en que te importa algo, tus enemigos pueden usarlo en tu contra». «Entonces no se lo decimos», susurré. Mi loba gritaba dentro de mí que acortara la distancia, que reclamara a este poderoso macho como mío. «Lo mantenemos oculto, un secreto entre nosotros». Carlos se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía. Podía sentir su aliento en mis labios, oler el pino y el cuero, y algo únicamente suyo. «Si empiezo esto», dijo, su voz apenas un gruñido, «no podré parar. Mi lobo ha estado rondándote durante semanas, acercándose, reclamándote de maneras que probablemente ni siquiera has notado». «Lo he notado», admití, «y mi loba ha estado devolviéndole el rondar». El espacio entre nosotros se evaporó. Sus labios estaban a un aliento de los míos, y todo mi mundo se redujo a este momento. Este hombre, esto. Un golpe en la puerta interior rompió la tensión. «Mi rey», la voz de Bernardo llamó a través de la madera. «La tormenta está empeorando». Lira vio movimiento en los árboles. Podrían ser más renegados buscando refugio. Carlos retrocedió, su expresión cambiando instantáneamente de vulnerable a autoritaria. «Aseguren las ventanas, yo revisaré el perímetro». Se puso de pie, todo negocios de nuevo, el momento roto, pero mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y me miró. «Cuando pase esta tormenta», dijo en voz baja, «terminaremos esta conversación». Luego se fue,
dejándome sola con mi corazón acelerado y la sensación fantasma de su casi beso quemándome los labios. Volvimos a la fortaleza de la tormenta a la mañana siguiente, helados y agotados, pero vivos. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de un silencio blanco. Fui directamente a mi habitación de la torre, desesperada por un baño y ropa limpia. Astrid trajo agua caliente y me ayudó a lavarme la suciedad del viaje, todo mientras charlaba sobre informes de suministro y patrullas fronterizas. No fue hasta que Astrid se fue que noté algo extraño. La habitación se sentía rara. Nada obvio, nada que pudiera nombrar, solo una sutil anormalidad que hizo que mi loba gruñera en advertencia. Me moví con cuidado hacia mi cama, donde mi daga descansaba sobre las pieles. La había dejado allí esta mañana, ¿verdad? ¿O la había puesto en la mesa? No lo recordaba bien. El ataque vino de detrás del armario. Un hombre se abalanzó sobre mí, su hoja brillando a la luz del fuego. Me lancé de lado, mi mano cerrándose alrededor de mi daga. El asesino era rápido, profesionalmente entrenado, me di cuenta con horror. No un renegado o un atacante al azar. Este era alguien que Víctor había enviado. Nada personal, amor, dijo el asesino, su acento del pack de la sombra del sur. Pero el alfa quiere su propiedad de vuelta. Muerta o viva, ya no le importa. Atacó de nuevo y apenas paré el golpe. Mi entrenamiento con Astrid se activó. Esquivar, contraatacar, crear distancia. Pero él era más grande, más fuerte y claramente experimentado en matar. Grité, no por miedo, sino por estrategia. Que lo supieran, que alguien viniera. La hoja del asesino me cortó el hombro y el dolor me explotó. La sangre empapó mi túnica. Estaba posicionándose para un golpe mortal cuando la puerta estalló hacia adentro. Carlos no se molestó en su forma humana. Su transformación fue instantánea y brutal. Huesos crujiendo, músculos expandiéndose. Su enorme forma de lobo irrumpió en la habitación como una fuerza de la naturaleza. Y sus ojos, madre mía, sus ojos eran de un blanco salvaje puro, sin reconocimiento, sin control, solo rabia primordial absoluta. El asesino apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Carlos estuviera sobre él. Lo que siguió no fue una pelea, fue una masacre. Carlos desgarró al asesino con salvaje eficiencia. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la garganta del hombre y arrancaron. La sangre salpicó las paredes de piedra. El asesino intentó transformarse, intentó defenderse, pero Carlos estaba más allá de la razón. Desgarró al hombre pieza por pieza, sus gruñidos resonando por la torre como un trueno. Me pegué a la pared, con la mano apretada sobre mi hombro sangrante. Había visto violencia antes, había presenciado la crueldad de Víctor, pero esto era diferente. Esto era furia pura e incontrolada. Esto era lo que sucedía cuando amenazabas algo que un alfa había reclamado. Cuando el asesino finalmente dejó de moverse, dejó de respirar, dejó de ser otra cosa que partes dispersas, Carlos no se detuvo. Continuó destrozando el cuerpo, completamente perdido en su bestia. Carlos, Ramón apareció en la puerta. Bernardo y Astrid detrás de él. Sus rostros palidecieron. Mi rey está muerto, está muerto. Pero Carlos no pudo oírlos. Su lobo había tomado el control por completo, y me di cuenta con fría claridad de que este era el peligro del que todos susurraban. El rey de hielo que había perdido a toda su familia. El alfa que había pasado 7 años cazando asesinos. Su control era absoluto hasta que algo amenazaba lo que era suyo. Y de alguna manera, sin que ninguno de los dos quisiera que sucediera, yo me había convertido en suya. «¡Fuera todos!», ordené.
mi voz más fuerte de lo que me sentía. ¡Ahora! Ramón empezó a protestar, pero Astrid le agarró el brazo. Tiene razón. Si nos ve como amenazas ahora mismo. Retrocedieron, cerrando la puerta rota tanto como pudieron, dejándome sola con un alfa salvaje y un cadáver. Debería haber estado aterrorizada. Cualquier lobo cuerdo lo estaría. Pero mi loba no tenía miedo. Mi loba lo reconocía. Lo conocía. Y más que eso, mi loba quería calmarlo. Carlos, dije suavemente, bajando al suelo, haciéndome más pequeña, menos amenazante. Se acabó. Estoy a salvo. Me salvaste. El enorme lobo gris plateado se volvió hacia mí, los labios aún tensos en un gruñido. Sus ojos blancos estaban salvajes, sin ver. La sangre goteaba de su hocico. Mírame, continué, mi voz suave pero firme. De verdad, mira, soy yo, María, soy tuya. Algo parpadeó en esos ojos blancos, un atisbo de gris pálido abriéndose paso. Extendí una mano, con la palma hacia arriba, un ofrecimiento, una muestra de confianza que podría costarme la vida si estaba demasiado perdido. Vuelve a mí, por favor. Te necesito aquí, no perdido en la rabia. Carlos dio un paso hacia mí, luego otro. Su enorme forma temblaba, luchando entre el instinto salvaje y la conciencia que regresaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levanté lentamente la mano y la coloqué en su hocico empapado de sangre. Aquí estás, susurré. Aquí está mi rey Alfa. La transformación de vuelta fue más lenta esta vez, casi dolorosa de ver. Su forma de lobo cedía a regañadientes a la humana. Cuando terminó, Carlos se arrodilló ante mí, desnudo y cubierto de sangre, sus ojos completamente grises de nuevo, pero atormentados. No pude parar, dijo, con la voz destrozada. Te sentí sufriendo a través de nuestros ancestros. María, no pude parar. Quería seguir matándolo. Incluso después de muerto quería... Lo sé. Le acaricié la cara con mi mano ilesa. Está bien, estoy bien, está sangrando. Sus ojos se fijaron en la herida de mi hombro y un gruñido retumbó en su pecho. Te hirió en mi fortaleza, en tu habitación, donde deberías haber estado a salvo. Pero me salvaste, dije con firmeza. Eso es lo que importa. Carlos miró la carnicería que había creado y algo se rompió en su expresión. ¿Entiendes lo que esto significa? Me he grabado en ti. Mi lobo te ha reclamado como mía para proteger. No puedo. No podré controlar esto si te vuelven a amenazar. Entonces nos aseguraremos de que no me vuelvan a amenazar. No lo entiendes. Se apartó de mi tacto, de pie y caminando como un animal enjaulado. Esto es exactamente lo que juré que nunca sucedería. Así es como te destruyen. Encuentran lo que amas y lo usan como arma. ¿Quién dice que soy lo que amas? Lo desafié, poniéndome de pie a pesar del dolor. Quizás solo odias a Víctor lo suficiente como para no soportar la idea de que gane. Carlos se giró para mirarme y la emoción cruda en sus ojos me robó el aliento. No, no finjas que tú tampoco sientes esto. Lo puedo oler en ti. Tu loba llama a la mía. Ha estado llamando desde esa primera noche. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Le exigí. ¿A que me usen en tu contra? ¿A que Víctor me haga daño para herirte? Ya lo está intentando. Ese asesino lo demuestra. Tengo miedo, dijo Carlos, su voz cayendo a algo roto y honesto, de fallarte, como les fallé a ellos, de llegar demasiado tarde, demasiado lento, y encontrarte destrozada como mi hermana, como mi madre, como todos los que he intentado proteger.
La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y sangrante. Crucé el espacio que nos separaba, ignorando el dolor en mi hombro. No les fallaste. Fuiste traicionado, emboscado. Eso no es lo mismo que fracasar. Dile eso a los fantasmas con los que vivo. Lo haría si pudiera. Le cogí la mano, obligándole a mirarme. Pero puedo decirte esto, no soy tu hermana, no soy tu madre. Soy una loba que sobrevivió a ser vendida, que escapó de un apareamiento forzado, que mató para seguir libre. No necesito que me salves de todo. Necesito que luches a mi lado. Carlos me miró, algo cambiando en su expresión. ¿A tu lado como compañeros? Como... Dudé, luego me atreví. Como quienes se pertenecen, no forzados, no políticos, sino elegidos. No sabes lo que pides, dijo, pero su mano se apretó sobre la mía. El vínculo de unión es permanente, irrompible. Si te reclamo, no hay vuelta atrás. Bien, dije ferozmente, porque he terminado de huir, he terminado de estar sola y he terminado de fingir que no quiero esto, que no te quiero a ti. Por un latido, Carlos solo me miró. Luego me estaba besando, sus manos enredadas en mi cabello, y no fue nada parecido al suave casi beso en la cabaña. Esto era desesperado, de reclamación y feroz. Su lobo y el mío se alzaron para encontrarse, reconociendo, aceptando, uniéndose. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Carlos apoyó su frente en la mía. Si hacemos esto, dijo, su voz áspera, eres mía por completo, mi compañera, mi reina, mía para proteger y mía para cuidar, sin medias tintas. Si hacemos esto, repliqué, tú también eres mío, mi compañero, mi rey, mío para estar a tu lado y mío para luchar en igualdad de condiciones. Una sonrisa real se dibujó en su rostro, no la sonrisa peligrosa, sino algo genuino y devastador. Igualdad de condiciones. Estuvo de acuerdo. Luego su expresión se puso seria. Pero no aquí, no en una habitación cubierta de sangre. Cuando te reclame correctamente, se hará bien. Romántico, bromeé, aunque mi loba aullaba de impaciencia. Práctico, corrigió. Me acercó, con cuidado de mi herida. Primero, que te atiendan ese hombro. Luego, nos ocuparemos del hecho de que Víctor logró meter a un asesino en mi fortaleza. Luego, sus ojos se oscurecieron con una promesa. Luego nos encerraremos en mis aposentos durante 3 días y te haré entender exactamente lo que significa ser el compañero del Rey de Hielo. El calor me invadió el cuerpo. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Me besó una vez más suave esta vez. Ahora, déjame cuidarte. La curandera acababa de terminar de coser mi hombro cuando Astrid irrumpió en la habitación, con el rostro sombrío. Hemos descubierto cómo entró el asesino, anunció. Hay un sirviente, uno del personal de la cocina, simpatizante del PAC de la Sombra del Sur. Ha estado alimentando a Víctor con información y proporcionando acceso. La expresión de Carlos se volvió glacial. ¿Dónde está? Mazmorra. Ramón lo está vigilando personalmente. Bien. Carlos se puso de pie, su letal calma de vuelta. Me ocuparé de él en breve, pero primero tenemos que discutir algo. Se volvió hacia mí y sus ojos estaban serios. Dijiste que querías ayudar a destruir a Víctor, que tenías información que podría paralizarlo. Ahora te pregunto, ¿hay alguna pieza de inteligencia que pueda destruirlo por completo? Que le quite su poder y legitimidad.
Mi mente se disparó a través de todo lo que había observado, cada conversación que había escuchado. Entonces algo hizo clic. Una jactancia de borracho que Víctor había hecho una noche, pensando que yo no estaba prestando atención. El pergamino de sangre, dije lentamente. Víctor reclama la descendencia del Alpha Thorn, fundador del Pack de la Sombra del Sur. Es la fuente de su legitimidad. Pero le oí hablar con su general sobre cómo el pergamino original que probaba su linaje fue creativamente enmendado después de que su padre matara al alfa anterior. Carlos se quedó muy quieto. ¿Falsificó su reclamo al poder? No falsificado exactamente, más bien editado selectivamente. El verdadero pergamino de sangre existe en algún lugar. Prueba que el hijo del alfa anterior era el heredero legítimo, no la línea de Víctor. Si lo encontráramos, podríamos destruirlo legalmente. Carlos terminó. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. El Consejo de Lobos le quitaría su título. Sería una nada, un rompejuramentos y un fraude. Solo hay un problema, dije. El pergamino está en la fortaleza de Víctor, en sus aposentos personales, detrás de una caja fuerte oculta construida en la pared detrás del escudo de cabeza de lobo. Lo vi acceder a ella una vez cuando pensó que estaba dormida. Entonces tenemos que conseguirlo. ¿Cómo? Tus guerreros no pueden simplemente entrar en su fortaleza, y yo ya no soy exactamente bienvenida allí. Carlos se quedó en silencio un momento, su mente táctica claramente trabajando a través de las opciones. Entonces me di cuenta de algo, y mi estómago dio un vuelco. Mi padre, dije en voz baja, José Silvano, todavía está en el territorio de Víctor. Todavía forma parte de ese mundo. Víctor confía en él porque me entregó una vez. Mi voz se volvió amarga. Él podría conseguir acceso. Tu padre te vendió a Víctor, dijo Carlos con cuidado. ¿Por qué nos ayudaría ahora? Porque amaba a mi madre y porque tragué con dificultad. Porque quizás, solo quizás, se arrepiente de lo que hizo. Intentó visitarme 2 veces durante mi compromiso. Víctor lo prohibió, pero lo intentó. Quizás todavía hay algo salvable en él. Eso es un quizás peligroso. Todo esto es peligroso. Le sostuve la mirada. Pero si queremos destruir a Víctor sin iniciar una guerra a gran escala que mate a cientos de lobos, así es como lo hacemos. Robamos su legitimidad, lo exponemos, dejamos que el Consejo se ocupe de la justicia. Carlos me estudió por un largo momento, luego asintió. ¿Cómo contactamos a tu padre? Hay un puesto comercial en la frontera neutral. Lobos de ambos territorios lo usan. Puedo enviar un mensaje a través de alguien en quien confío, una vieja amiga de mi madre. Ella se asegurará de que le llegue. Y si se niega, o peor, si le dice a Víctor, mi garganta se apretó. Entonces encontraremos otra manera, pero tengo que intentarlo, no solo por nosotros, sino porque si hay alguna posibilidad de que el alma de mi padre no esté completamente perdida, necesito saberlo. Ahora les cuento lo que me contó Ramón sobre ese día, porque yo no estuve allí. Ramón me dijo que vio a José Silvano ese día. Mi padre, cojeando un poco por la herida que se había hecho al escapar, llegó a la fortaleza. Me dijo que había sido un infierno, que Víctor había estado furioso, que su aullido se escuchó por kilómetros. Mi padre no hablaba mucho, según Ramón. Estaba pálido, y su mirada... Ramón, que no es de sentimentalismos, dijo que la mirada de mi padre era la de un hombre que acaba de pasar por el infierno y ha salido con un fragmento de su alma, que me dio el pergamino con las manos temblorosas, murmurando disculpas, sobre todo por mi madre.
Para Ramón, acostumbrado a las traiciones y a la fría eficiencia del norte, fue una escena extraña. No entendía del todo lo que había llevado a mi padre a ese punto. Pero ver a Carlos, el imponente rey Alfa, mirar a mi padre con una mezcla de desprecio y respeto a regañadientes. Ramón me dijo que ese día, en ese silencio, entendió un poco más por qué Carlos me había traído. No solo por la información, sino por la posibilidad de romper cadenas. Él lo vio desde la perspectiva de la lealtad y el deber, pero para mí, Ramón no captó la complejidad del amor y el arrepentimiento de un padre. Lo vio como una transacción, yo lo sentía como una agonía. Es fácil equivocarse con los recuerdos, ¿verdad? Cada uno guarda lo que puede. Volviendo a mi perspectiva, 3 días después, obtuvimos una respuesta. Estaba en el estudio privado de Carlos, mirando el mensaje que había sido entregado por un mensajero neutral. La letra de mi padre, temblorosa pero legible. Ayudaré, no por él, por su memoria. Dime qué necesitas. El alivio y un viejo dolor se mezclaron en mi pecho. Carlos estaba detrás de mí, sus manos apoyadas suavemente en mis hombros. Un gesto que se había vuelto natural desde que habíamos aceptado nuestro vínculo. Él accedió, dije suavemente. Entonces, planeamos. Carlos me hizo girar para mirarlo. Pero que sepas esto, si sale mal, si tu padre se ve comprometido, no dudaré en protegerte, incluso si eso significa dejarlo a merced de Víctor. Lo sé, dije, y no te pediría que hicieras lo contrario. Pasamos la semana siguiente planeando cada detalle. José asistiría a la ceremonia de la Luna de la Unión, una reunión sagrada donde todos los Pax celebraban vínculos bajo la luna llena. Víctor estaría distraído, realizando los ritos ceremoniales. La seguridad se centraría hacia afuera en los invitados, no hacia adentro en los residentes. Durante la ceremonia, José fingiría una enfermedad y se retiraría a sus aposentos de invitado. En su lugar, se escabulliría al ala privada de Víctor, abriría la caja fuerte usando la combinación que yo había memorizado y robaría el pergamino de sangre. Luego escaparía por los corredores de servicio donde Bernardo y un pequeño equipo de ataque lo estarían esperando en el linde del bosque. Era un plan simple, lo que significaba que 1000 cosas podían salir mal. La noche de la Luna de la Unión, yo estaba en la sala de guerra con Carlos, mirando un mapa de la fortaleza de Víctor. Habíamos establecido un vínculo mental a través de nuestro creciente lazo de pareja, aún no completo, pero lo suficientemente fuerte como para compartir emociones e impresiones vagas. Está dentro. La voz de Bernardo llegó a través del cristal de comunicación que habíamos encantado. José acaba de entrar en la fortaleza. Parece nervioso pero firme. Mis manos se apretaron en el borde de la mesa. Carlos se movió detrás de mí. Su sólida presencia me anclaba. Todavía podemos cancelarlo, murmuró. Enviamos un equipo de ataque en su lugar. No, este es el camino. Pero mi loba andaba inquieta. El tiempo se arrastraba. Carlos nos había posicionado en el bosque a 1 kilómetro de la frontera de Víctor, lo suficientemente cerca para apoyar la extracción si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. La luna llena colgaba sobre nuestras cabezas, enorme y plateada. A través del vínculo, podía sentir el miedo de José tan claramente como si fuera el mío. Mi padre se movía por la fortaleza, siguiendo la ruta que yo había trazado, corredores de sirvientes, pasando por el gran salón, donde la ceremonia resplandecía con la luz de las antorchas y la celebración. Subiendo la escalera de caracol al ala del Alfa. Está en los aposentos, susurré, aunque nadie me había preguntado. Podía sentirlo. Está dentro. La mano de Carlos encontró la mía, apretando suavemente. José estaba trabajando la caja fuerte.
Yo le había hecho practicar la combinación 100 veces en una réplica, pero sus manos temblaban. 1, 2, 3 veces, y la caja fuerte se abrió. Lo tiene, exhalé. Tiene el pergamino. Pero entonces las emociones de mi padre cambiaron. El miedo se disparó al terror. Alguien viene, dije urgentemente. Víctor regresa temprano a sus aposentos. Carlos, alguien le avisó. A través del vínculo, sentí el pánico de mi padre. La voz de Víctor en el pasillo, oliendo a un intruso. José tuvo segundos para escapar. Se metió el pergamino en la camisa, se lanzó por la ventana y cayó 2 pisos entre los arbustos de abajo. El dolor explotó a través del vínculo. El tobillo de José se torció al impactar, pero corrió, cojeando, desesperado. El aullido de rabia de Víctor resonó por la noche. «Extracción ahora», ordenó Carlos al cristal. «Bernardo, viene en caliente». Lo vimos suceder, José irrumpiendo por la linde de los árboles, perseguido por 3 de la guardia personal de Víctor. Bernardo y su equipo interceptaron, las armas brillando a la luz de la luna. Una breve y brutal escaramuza. Luego estaban corriendo. José cargado entre 2 guerreros. El propio Víctor apareció en el linde del bosque, transformado en su forma de lobo. Una enorme bestia negra con ojos de bordes rojos. Por un momento, pensé que perseguiría a través de la frontera. Pero ni siquiera Víctor violaría el territorio neutral durante la luna de la Unión. El Consejo de Lobos le quitaría su título inmediatamente. En cambio, aulló su rabia a la noche. Una promesa de violencia por venir. «Vamos», ordenó Carlos a su equipo, «de vuelta a la fortaleza. Ahora». Corrimos por el bosque, mi corazón latiendo, hasta que estuvimos a salvo al otro lado de la frontera, en las tierras de la tormenta. Solo entonces José se desplomó, sacando el pergamino de sangre de su camisa y apretándolo en mis manos. «Lo siento», jadeó, su rostro pálido de dolor y miedo. «Por todo. Tu madre, ella nunca perdonaría lo que hice. Pero quizás esto sea un comienzo». Miré el pergamino, luego a mi padre, este lobo roto que me había vendido y ahora arriesgaba todo para ayudarme. «Es un comienzo», accedí en voz baja. Carlos tomó el pergamino, sus ojos escanearon el texto antiguo a la luz de la luna, su sonrisa era fría y victoriosa. «Esto es documentación completa del linaje. El bisabuelo de Víctor mató al heredero legítimo y destruyó los registros. Esto lo prueba todo». «Entonces lo tenemos», dije. «Entonces lo destruimos», corrigió Carlos. Miró a José. «Tendrás santuario aquí. Por lo que has hecho esta noche, te lo has ganado». José asintió, agotado. «No lo merezco, pero lo tomaré por su memoria». Mientras regresábamos a la fortaleza de la tormenta, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no solo estábamos sobreviviendo, ya no solo estábamos planeando, estábamos ganando. Y pronto, muy pronto, Víctor Espino sabría lo que significaba perderlo todo. El Consejo de Lobos se reunió en 15 días. Se celebró en terreno neutral, el antiguo círculo de piedra donde la ley del PAC se había administrado durante 1000 años. Columnas masivas de granito tallado se erguían en un círculo perfecto abierto al cielo, con el fuego sagrado ardiendo en su centro. Asistieron representantes de cada PAC importante del reino, junto con los 5 alfas ancianos que servían como jueces en asuntos de ley de PAC y sucesión. Víctor Espino llegó con un séquito de 50 guerreros, su arrogancia en plena exhibición. Llevaba una armadura ceremonial negra y roja con el emblema de su PAC grabado en el pecho. Cuando sus ojos me encontraron de pie junto a Carlos, sus labios se curvaron en un gruñido. «Así que la puta encontró un nuevo amo», gritó al otro lado del círculo, su voz resonando.
Dime, Tormenta, ¿es tan dulce como parece? ¿O descubriste que no es más que...? Termina esa frase, interrumpió Carlos, su voz mortalmente tranquila, y te arrancaré la lengua antes de que el consejo pueda detenerme. Los alfas ancianos, 3 hombres y 2 mujeres, todos antiguos y poderosos, intercambiaron miradas. La mayor, una mujer de cabello plateado llamada Margarita, dio un paso al frente. Alfa Tormenta, Alfa Espino, han sido convocados aquí para abordar acusaciones de fraude y sucesión ilegítima. Estos son cargos graves. Cargos presentados por un traidor, escupió Víctor. Sus ojos encontraron a José, que estaba con la delegación de la Tormenta, su tobillo curándose vendado. Ese cobarde me vendió a su hija, tomó mi oro y luego conspiró para robarme. Nada de lo que diga se puede confiar. No estamos aquí para discutir el carácter de José Silvano, dijo Carlos, entrando en el círculo. Estamos aquí para discutir el tuyo, Víctor, tu legitimidad, tu derecho a gobernar el PAC de la Sombra del Sur. Sacó el pergamino de sangre de su capa, levantándolo para que todos lo vieran. El antiguo pergamino estaba amarillento por la edad, sellado con cera y sangre. Los lobos reunidos jadearon. El pergamino de sangre, respiró Margarita. Se decía que estaba destruido. Se decía que estaba destruido porque la familia de Víctor quería que fuera destruido, corrigió Carlos. Le entregó el pergamino a Margarita. Léelo, anciana. Comprueba por ti misma la verdad de su linaje. Margarita desenrolló el pergamino con cuidado, sus ojos escaneando el texto antiguo. Los otros ancianos se reunieron a su alrededor, leyendo por encima de sus hombros. El silencio se espesó con la tensión. Finalmente, Margarita levantó la vista, su expresión grave. Este pergamino documenta el linaje completo del PAC de la Sombra del Sur desde su fundación. Según esto, el heredero legítimo del Alpha Thorn era su hijo mayor, Rowan Sombra Gris. Pero Rowan fue asesinado 3 días antes de su ceremonia de ascensión. Sus ojos se fijaron en Víctor. Asesinado por Marco Espino, tu bisabuelo, quien luego tomó el poder y reclamó el título para sí mismo. El círculo estalló en murmullos de sorpresa. El rostro de Víctor se puso blanco, luego rojo de rabia. «¡Eso es una falsificación!», rugió. «Tormenta lo fabricó para desacreditarme». «El pergamino está autenticado», dijo otro anciano, un hombre curtido llamado Gonzalo, en voz baja. «Lleva la marca de la sacerdotisa de la luna sellada en su sangre. Tales marcas no pueden ser falsificadas». Miró a Víctor con algo parecido a la lástima. «Todo tu linaje ha gobernado sobre una mentira. Alfa Espino, no eres el heredero legítimo del PAC de la Sombra del Sur. Yo soy el Alfa». La voz de Víctor se quebró de furia. «He gobernado durante 12 años. Mi padre antes que yo, su padre antes que él. Construimos ese PAC hasta lo que es». «Lo construiste con sangre y engaño», dije, dando un paso al frente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Te abriste camino a la fuerza, al igual que tu bisabuelo. Forzaste apareamientos, silenciaste la disidencia y asesinaste a cualquiera que cuestionara tu autoridad». Mi voz se fortaleció, incluido el contrato de asesinos que masacraron a la familia del Alfa Tormenta hace 7 años. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par por un momento, confirmación de culpa. Luego soltó una carcajada áspera y amarga. «¿Crees que puedes probar eso? No tienes pruebas». «En realidad», dijo Carlos, sacando un segundo documento, «sí las tenemos. Tu sirviente, el que ayudó al asesino a infiltrarse en mi fortaleza, estaba muy ansioso por hablar. Una vez que le explicamos sus opciones,
proporcionó un testimonio detallado sobre tu participación en la masacre de la Luna de Sangre, incluidos los pagos realizados, los nombres de los asesinos contratados y tus órdenes personales de no dejar supervivientes. El rostro de Víctor pasó de rojo a ceniciento. Alrededor del círculo, los alfas reunidos gruñían, sus ojos brillaban de indignación. La masacre de la Luna de Sangre había conmocionado a todo el reino. Saber que había sido orquestada por un compañero alfa. La pena por asesinar a la familia de otro alfa es la muerte, dijo Margarita. Su voz era de hierro. La pena por sucesión fraudulenta es el exilio y la privación del título. Víctor Espino, estás acusado de ambos. ¿Cómo respondes? Víctor miró alrededor del círculo, sin ver aliados, sin escape. Sus guerreros eran superados en número de 3-1 por las fuerzas combinadas presentes. Estaba atrapado, sus mentiras expuestas, sus crímenes al descubierto. Pero Víctor Espino era muchas cosas: un asesino, un tirano, un fraude, pero no era un cobarde. Invocó el derecho de desafío, dijo, su voz clara. Combate singular. Si Tormenta quiere justicia para su familia, que me la quite él mismo. El ganador se lo lleva todo: legitimidad, territorio y la hembra. No soy propiedad para ser apostada, gruñí. No lo eres, asintió Carlos, su mano encontrando la mía y apretándola. Miró a los ancianos. Acepto su desafío, pero luchamos por la justicia, no por la propiedad. María es mi compañera por elección, no por conquista. Margarita asintió lentamente. El desafío es aceptado. El combate será muerte. Transformarse o permanecer humano. Elección de los combatientes. El vencedor será reconocido por el consejo. Hizo una pausa. Que la diosa Luna guíe a los dignos. El círculo se despejó. Los lobos retrocedieron para crear una arena. Víctor se quitó la armadura, chasqueando el cuello, una sonrisa salvaje en su rostro. Había matado a 17 lobos en combates de desafío a lo largo de su reinado. Era vicioso, experimentado y brutal. Carlos se quitó la capa con calma, entregándosela a Ramón. Rodó los hombros y yo pude sentir a través de nuestro vínculo el frío enfoque asentándose sobre él. No era la rabia salvaje del ataque del asesino. Era violencia controlada y precisa. El rey de hielo en su estado más peligroso. Cuando te mate, gritó Víctor al otro lado del círculo, montaré tu cabeza en la puerta de mi fortaleza, y luego encontraré a esa pequeña zorra, y le mostraré lo que les pasa a las hembras que traicionan a sus superiores. Carlos no respondió, simplemente se transformó. Su forma de lobo era magnífica, enorme, gris plateado con marcas blancas invernales, fácilmente más grande que la bestia negra de Víctor. Pero fueron sus ojos los que hicieron retroceder a los lobos. No blancos salvajes esta vez, eran grises tormentosos, pero con un brillo letal y controlado. Margarita dio un paso al frente, su expresión severa. Víctor Espino, por la presente eres despojado de tu título y autoridad. El Pack de la Sombra del Sur será puesto bajo supervisión del Consejo hasta que se pueda identificar e instalar un heredero legítimo. Se volvió hacia Carlos. Alfa Tormenta, el Consejo reconoce tu victoria y tu justicia. Los crímenes contra tu familia han sido respondidos. Carlos se quedó allí, cubierto de sangre y victorioso, y miró alrededor del círculo. Cada alfa presente, cada guerrero, cada lobo lo estaba observando, esperando ver qué haría el rey de hielo. Cruzó el círculo hacia mí, ignorando a todos los demás. Cuando me alcanzó, me atrajo hacia él, sin importarle la sangre, y me besó profundamente, reclamándome frente a todo el reino, dejando claro que yo era su compañera, su igual,
su elección. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, vi algo que llevaba semanas esperando ver. Carlos Tormenta estaba sonriendo, no un fantasma de diversión, no una sonrisa peligrosa, una sonrisa genuina y real que transformó su rostro brutalmente hermoso en algo que me robó el aliento. Alegría, alivio, paz. Se acabó, murmuró contra mi pelo. 7 años. Y por fin se acabó. No, corregí, sonriéndole. Por fin empieza. Margarita carraspeó delicadamente. Alfa Tormenta, queda un asunto más por tratar. Carlos se giró, manteniéndome pegada a su costado. Anciana, has unido el norte y te has demostrado tanto guerrero como líder. Has expuesto la corrupción y defendido la ley del PAC. Hizo un gesto a los alfas reunidos. El Consejo quisiera proponer que tomes el gobierno formal de los territorios del PAC de la Sombra del Sur, además de los tuyos. Unir el norte y el sur bajo un mismo estandarte, una misma regla. Murmullos de aprobación recorrieron el círculo. Incluso lobos de otros PACs asintieron claramente. Esto se había discutido antes de que el Consejo se reuniera. Carlos me miró. ¿Qué piensas, pequeña loba? ¿Deberíamos gobernar un imperio? Creo, dije lentamente, que deberíamos construir algo mejor que un imperio, algo justo donde las mujeres no sean propiedad y donde la legitimidad importe más que la violencia. Miré a Margarita. Aceptamos con la condición de que reformemos las antiguas leyes, que las hagamos justas. Los labios de Margarita se curvaron en algo que pudo haber sido aprobación. Una reina sabia, sin duda, alzó la voz. Entonces, por el poder investido en el Consejo de Lobos, te coronamos Alfa Rey Carlos Tormenta, gobernante de las tierras del norte y los territorios del sur. Y reconocemos a María Silvano como tu reina y compañera, igual en autoridad y sabiduría. Ramón dio un paso al frente con una corona ceremonial, plata antigua trabajada con motivos de lobos. La colocó sobre la cabeza de Carlos, luego hizo una profunda reverencia. Mi rey, Astrid trajo una corona a juego para mí, más pequeña, pero no menos intrincada. Cuando se posó en mi cabeza, sentí el peso, no solo metal, sino responsabilidad, propósito. Había huido de un apareamiento forzado en un vestido manchado de sangre, descalza y desesperada. Ahora me encontraba como reina, coronada ante todo el reino, la compañera del alfa más poderoso vivo. A veces pienso que la mejor venganza es sobrevivir y prosperar. Víctor fue arrastrado por los guardias del consejo, sus aullidos de protesta desvaneciéndose en la distancia. José se acercó lentamente, cojeando por su tobillo en recuperación. No espero perdón, me dijo en voz baja, pero estoy orgulloso. Tu madre estaría orgullosa de la loba en que te has convertido. Miré a mi padre, este hombre roto y arrepentido que me había ayudado a salvarme al final. No es perdón, dije. Todavía no, pero quizás algún día pueda hacerlo. Asintió comprendiendo y retrocedió entre la multitud. Mientras la ceremonia del consejo concluía y los lobos reunidos comenzaban a celebrar, Carlos me atrajo una vez más. ¿Lista para gobernar un imperio, mi reina? Lista para cambiar uno, mi rey. Corregí. Se rió, un sonido que me aseguraría de escuchar mucho más a menudo, y me besó de nuevo. A nuestro alrededor, los lobos aullaron su aprobación, el sonido resonando a través del círculo de piedra y hacia los bosques más allá. Y hoy, ¿saben? Ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, que fui valiente, audaz, y que encontré un camino que nadie más habría imaginado. Otras veces,
Por las noches, cuando el silencio es profundo y los viejos fantasmas se agitan, me pregunto si no cambié una jaula por otra, aunque ésta se sienta de oro. Si la promesa de igualdad de condiciones es realmente sostenible en un mundo tan viejo y brutal. Carlos es mi compañero, mi igual, me protege con una fiereza que no conocía, y juntos estamos tratando de cambiar cosas. Pero es un camino largo, lleno de espinas. Nadie te promete que los cuentos de hadas existan, ¿verdad? Esto es la vida, mi vida, y es desordenada, incierta, pero sobre todo es mía. Y supongo que al final eso es lo único que realmente